¿por qué nos cuesta orar? O sea, nos cuesta orar por las razones que voy a predicar hoy, ¿sí? Por eso nos cuesta orar. Entonces, nos cuesta orar por lo que hoy vamos a compartir. Y tristemente, para el que no tiene el hábito de la oración, tristemente, esa persona siempre va a estar viviendo una vida espiritual muy arrastrada. Es decir, si usted lleva 20 años en el Evangelio y todavía llora, ay, Patri, ora por mí, o sea, usted vive una vida arrastrada. Porque a estas alturas, dice el escritor a los Hebreos, dice que a estas alturas yo ya no debiera estar basado en los fundamentos, sino que ya yo debiera estar, ¿qué? Avanzado, o sea, seguir hacia adelante. O sea, no con obra de fe muerta, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, lo puede buscar, capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice que muchos son bebés espirituales porque el bebé espiritual no ora. El bebé espiritual quiere que le den el biberón de la oración todos los días. Entonces se maman, la palabra mamar es correcta, se maman de la leche que le mandan por el WhatsApp. Entonces, ay, qué lindo, el pastor fulano de tal me manda oración, y bajan todos los devocionales de muchos pastores y terminan en un arroz con mango. No sé si usted sabe a qué sabe un arroz con mango, pero yo no sé a qué sabe un arroz con mango. Pero terminan así, o sea, terminan tomando de un poquito de cada uno, pero no tienen madurez, ¿sí? No tienen madurez. Una de las cosas que yo le digo a los maestros de niños, y le recalco a mi esposa, el peligro que es tener un maestro o una maestra de niño que no ame la palabra y que no ore. Es un peligro, porque lo que le va a enseñar literalmente es basura. O en otras palabras, lo llevan a la escuela dominical infantil para entretenerlos. Entonces los niños cuando crecen se salen del evangelio porque los entretuvieron. O sea, no hubo una persona que amara la palabra y por tanto, si alguien no ama la palabra, yo le pido el favor que no ministre niños. O sea, que no trabaje con niños. ¿Por qué? Porque el maestro de la palabra, la persona que sirve a los niños, tiene que amar la palabra y tiene que amar la oración, ¿sí? Quizás no le exijo que ayune, ya eso es un problema con Dios. Pero amar la palabra y ayunar es un requisito obligatorio para que la persona pueda ministrar. Porque entre otras cosas es la fuente de donde nosotros recibimos. O sea, ¿de dónde recibo? El internet te puede dar muchas cosas. Tú puedes revisar material por internet. Pero si tú no estás pegado a la palabra, lo que recibes de internet es basurita de entretenimiento para nuestros hijos. Y nuestros hijos necesitan crecer en la palabra. Entonces, cuando la iglesia, por ejemplo, cuando viene octubre, usted ve los panfletos de Halloween que nos jalamos los cristianos y los mandamos por todos los medios para que la gente no celebre Halloween. Pero resulta que entonces las iglesias nos inventamos que aleluya night, en no sé qué night, para que los niños los podamos entretener en ese día para que no lloren. ¿Y saben por qué los niños lloran? Porque los padres no los han instruido en la palabra. Así de sencillo. Un día a mi casa llegó una persona a vendernos no sé qué cosa, no me acuerdo, un filtro, un seguro, no me acuerdo. Y entonces estaban las dos gemelitas allí sentadas escuchando la información, tenían en ese momento 6 años. Y ella, le dijimos, bueno, nosotros somos creyentes, y bueno, ella, no sé si la chica era creyente o no, pero todos aquí en la casa son creyentes. Ellas dijeron, no, de este cuarto y este cuarto somos creyentes, de ese cuarto para allá, todos no son creyentes, porque tenían identificado su fe. O sea, la iglesia no le arregla el problema de su hijo o de su hija. El problema de su hijo o de su hija lo arregla usted. ¿Aló? Lo arregla usted. Y hay cosas que son innegociables si usted no quiere perder a su hijo. ¿Sí? Cosas innegociables como ¿qué? El niño tiene que venir de pequeño a la iglesia y yo tengo que supervisar lo que el maestro me le enseñó. ¿Aló? Porque usted coge a su niño y se va
¿cierto? Y usted no sabe qué le enseñaron. Siempre es bueno meterse de espía para saber qué le están enseñando a mi hijo en la escuela dominical, ¿cierto? O a veces los padres, pretendiendo salir de la pobreza, meten a los niños en escuela de fútbol y los domingos se los llevan para un lado y se los llevan para otro. ¿Qué termina el niño? ¿Dónde termina el niño? En la calle, termina en el mundo. ¿Por qué? Porque menospreciamos el altar. En Malaquías, el Señor dice en Malaquías 1, ustedes menosprecian mi altar. Y una de las cosas que nosotros no nos podemos dar el lujo es de menospreciar el altar del Señor. Amén. Todo eso hace parte de la predicación, no se preocupe. Vamos a el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Pero yo me voy a centrar solamente para el tema en el versículo 14, sino que quiero contextualizar lo que pasó allí. Dice la Escritura: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué pasó cuando él terminó de orar? La gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron a la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamac hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió el pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído ¿qué? Tu oración, y he elegido ¿qué? Para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis oídos y atentos mis ojos a la oración en este lugar. Repito, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella.
glorifícate a través de ella. Usa, Padre del cielo, los recursos que tenga que usar, que hayan en mi mente, para que este mensaje quede grabado en lo profundo de nuestro corazón y se tatúe para siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué lo leí todo? Porque por lo general nosotros somos expertos en separar un versículo. Y lo separamos y solo leemos lo que nos conviene o lo que nos da promesa, ¿cierto? Pero para mí es interesante lo que el escritor de Crónicas habla acerca de los requisitos y los resultados de la oración. Pero para mí es interesante también el poder exponer que Salomón, al dedicar el templo, cuando usted lo lee en el capítulo 6, usted va a encontrar que en el solo capítulo 6 el verbo orar está conjugado en 61 tiempos. O sea, hay 61 tiempos del verbo orar. Usted va a encontrar en solo el capítulo 6 la palabra oración o el término oración o el verbo orar, lo va a encontrar conjugado 61 veces. ¿Por qué? Porque generalmente Israel veía a Dios solamente en un lugar, en el lugar del tabernáculo, en el templo. Israel tuvo la experiencia del tabernáculo cuando salió de Egipto. Recuerde que cuando salió de Egipto, en Éxodo capítulo 25, Dios le dice a Moisés que le pida al pueblo una ofrenda muy costosa, por cierto, de muy alto valor, para construir un tabernáculo que se pudiera mover con ese tabernáculo en el desierto. Y había escogido a un grupo de personas llamados los coatitas, que eran levitas, que eran los únicos que podían poner sobre sus hombros ese tabernáculo desarmado, armarlo, volverlo a armar y volverlo a desarmar, ¿cierto? Era una labor que duró titánicamente 40 años mientras Israel se estuvo moviendo alrededor de un mismo monte, porque Dios, no sé por qué no lo entendieron, pero bueno, no tenían GPS, ¿no? Si no se hubieran dado cuenta que le estaban dando vuelta al mismo monte durante 40 años, ¿sí? Pero el tabernáculo siempre ha representado la presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea, la construcción del tabernáculo no tenía otro propósito distinto que mostrar a Cristo, como nos lo compartió el día viernes José Rafael. El tabernáculo tenía como propósito que el pueblo pudiese entender que sin la presencia de Dios usted no funciona. Es decir, usted puede volverse multimillonario, todo lo que usted quiera, pero el dinero no tendrá sentido para su vida y usted seguirá siendo infeliz si la presencia de Dios no está en su vida. Así que los grandes hombres de Dios, yo me he dedicado a leer historias de multimillonarios y me he encontrado que gente multimillonaria, sus riquezas, las riquezas de ellos fueron trasladadas para evangelizar el mundo. Es decir, fueron hechas. Un hombre llamado Andrew Carnegie fue uno de los, el hombre del acero, le decían en Estados Unidos, en los años 1940 a los años 1963. Y él, antes de morir, dedicó toda su fortuna para pagar la obra misionera. O sea, a sus hijos le dejó el prestigio y le dejó la empresa, pero la riqueza que él acumuló fue para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque él entendió que de nada sirve la riqueza si usted no tiene un propósito con ella. La riqueza para acumular, para mostrar, para tener yates, para tener aviones, para tener eso, si no tiene un propósito de Dios, eso es simplemente un juguetico que hoy te hace feliz y mañana te vuelve triste. Porque la felicidad no está en el juguete, la felicidad está en Dios. Amén. Entonces siempre Dios se ha interesado porque su pueblo tenga su presencia. El tabernáculo, cada parte de la construcción del tabernáculo representaba o era un tipo de Cristo, así como fuimos explicado el día viernes. Pero entiéndase que el tabernáculo no era el propósito final de Dios, sino apenas el propósito inicial de Dios.
Porque el propósito final de Dios es hoy. El propósito final de Dios no es el templo. Este lugar es un lugar santo mientras nosotros nos reunimos, pero es un lugar cualquiera. Si nosotros llegásemos a entregar esto, aquí van a montar cualquier negocio, porque realmente tiene significado para nosotros, no para el que no conoce del Señor. Amén. Entonces hoy el apóstol Pablo dice que Dios ya no vive en templos hechos por manos de hombres, sino que Él vive ¿dónde? Él vive en el corazón de aquel que lo ha recibido. Por eso cuando la gente, cuando Salomón dedicó el templo, un templo lujoso, un templo suntuoso, un templo que se perdió cuando Nabucodonosor tomó cautivo a Judá, a la tribu de Judá, a los que estaban allí, y se los llevó 70 años de cautiverio por una sanción que Dios le había impuesto al pueblo de Israel, a su pueblo. Lo llevaba en disciplina. Y ese templo fue destruido, todas las cosas de ese templo se destruyeron. Luego apareció Esdras y con Esdras y Nehemías se recupera el templo, y la gloria de ese templo no es la misma, porque los ancianos que conocieron la gloria del templo de Salomón lloraban cuando veían el templo de Nehemías, porque no tenía la misma magnitud, no tenía la misma gloria, no tenía el mismo, digamos que la misma semblanza. Sin embargo, el Señor le da una promesa ya en Ageo capítulo 2, versículo 9, dice: porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová el Señor. Pero no apuntaba a un lugar físico, apuntaba a un lugar espiritual. Quiero que lo puedas entender. La oración es un lugar espiritual, no es un lugar físico. Y la oración es la casa de Dios, porque en medio de la oración Dios se mueve, porque en medio de la oración Dios tiene un poder para sacar tu vida del letargo o de la situación en que tú te encuentres y llevarte a una dimensión de gloria, como nos muestra allí en la dedicación del templo, donde dice que los sacerdotes no podían ministrar por causa de la presencia, por causa de la gloria de Dios. ¿Lo vamos entendiendo, iglesia? Aló, usted está aquí. Entonces, hay algo que a mí poderosamente me llama la atención, es que Jesús, el Hijo de Dios, no el hijo del carnicero, sino el Hijo de Dios, en cierta ocasión, cuando se acercaba el día del llamado Yom Kippur, o sea, el día del perdón, el día de la expiación de la culpa, la palabra Yom Kippur significa cubrir, el día en que Dios cubría el pecado del pueblo, y eso era una vez por año. Sí, Él hizo un acto poderoso. Él llegó al templo, y ¿qué hizo en el templo? ¿Expulsó a quién? A los mercaderes. Ese acto que Él hizo, ¿qué fue? Fue un acto santo, o sea, estaba santificando el lugar que debía ser consagrado para una sola razón, para orar. Porque cuando Salomón consagra el templo, lo consagra como un lugar de oración, como un punto de oración. Pero cuando Cristo viene, el templo físico ya no tiene la preponderancia que tenía para Israel. El templo físico no es lo más importante. Y pastor, ¿por qué venimos? Venimos porque nos unimos como comunidad y como familia a un lugar. Esto lo podemos hacer en cualquier lugar del mundo y tiene la misma validez espiritual, porque no es el sitio, escúchelo, es el corazón con el cual usted viene a adorar. ¿Estamos entendiéndolo, iglesia? El corazón con el cual nosotros venimos a adorar la presencia del Señor. ¿Estamos allí? Entonces, usted puede entender que Jesús, lo que le estaba provocando ira es que los cambistas estaban haciendo un negocio de usura. Los cambistas estaban tomando la palabra dice que si tú venías de un viaje largo, no tenías por qué traerte el animal de ese viaje largo, sino que en el lugar donde tú estuvieras comprabas el animal. Y eso ocurría no en los atrios, sino en un lugar aparte del templo que se construyó para poder tener los animales y poder cumplir con el sacrificio. Pero hubo usura.
hubo robo, le vendían el animal 4 o 5 veces más de su precio. Entonces lo que Jesús le indignó es cómo algo que tenía que servir para el servicio del Señor se convirtió en una usura. Es como si usted me dijera que necesita unas sillas de la iglesia y que yo se las cobrara 200 o 300 pesos. O sea, ¿está entendiendo la magnitud de eso? Porque es que a veces hay muchos administradores de iglesia que hacen eso. O a veces hay muchos pastores que hacen eso. ¿Sí? O sea, es como si se comenzara a comercializar. Y yo sé que hay muchas iglesias que, no, porque es que la luz cuesta. Pero escuche, este es un lugar de todos. ¿Sí? Este es un lugar de todos. Y qué bueno sería que usted se preocupara, pastora, ¿cuánto falta para cubrir el arriendo de este mes? Siempre es bueno, porque si es un lugar de todo, también es un compromiso de todos, ¿cierto? Pero hasta el momento, en 12 años que llevamos ministrando, nadie se ha acercado a preguntarnos eso, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, Dios cubre, ¿verdad? Eso es como el hijo que se las tira de loco, saca toda la comida en la nevera, pero no mete un peso para la comida, ¿cierto? Entonces, él cree que con los 200,000 o 300,000 pesos que dio, ya solucionó todo el problema del mes. Que se vaya a vivir solo para ver si lo puede vivir con 300,000 pesos. Creo que no, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Ay, ay, ay? ¿Qué pasaba allí en los tiempos del Señor? El lugar había cambiado de propósito. ¿Qué puede pasar en nuestra vida? Puedes venir a la iglesia, puedes diezmar, puedes ofrendar, puedes tocar la melodía más hermosa, tocar el bajo de manera hermosa, la guitarra de manera hermosa, el piano de manera hermosa, hacer quebrantar a la gente, y Jesús te puede decir sepulcro blanqueado. ¿Aló? ¿Cómo te puede decir el Señor? Sepulcro blanqueado. Es más, ¿sabe por qué no te avergüenza? Porque tiene misericordia de ti. Pero hay mucha gente que se monta a hacer cosas sin haber estado en la presencia del Señor. Hay mucha gente que se atreve a ministrar sin haber estado en la presencia del Señor. ¿Cómo nos dice el Señor? Sepulcros blanqueados. Dicho de una manera colombiana, hipócrita. O sea, no podemos hacer las cosas para Dios sin haber estado en la presencia del Señor. ¿Aló? ¿Hola? ¿Están aquí? ¿Estamos aquí? Volvamos al libro de Crónicas. En ese libro de Crónicas, Salomón está rogándole a Dios en la consagración del templo, está rogándole a Dios que Dios escuche y oiga la oración que en ese lugar se haga. Que cuando alguien de su pueblo fallara y llegara a ese lugar, Dios tuviese compasión de ese pecador, y si ese pecador llegaba con un corazón verdaderamente genuino y arrepentido, recibiera de la misericordia de Dios, que Dios lo oyera. Porque juntamente con las 61 veces del verbo orar, está 61 veces el verbo oír. Oye la oración de tu pueblo, oye la oración de tu siervo, oye la oración del que viene arrepentido, porque la oración y el oír están asociados, porque la oración es mi oportunidad de hablar con Dios, pero para Dios es la oportunidad de escucharnos a nosotros. O sea, cuando nosotros tenemos un tiempo apartado con Dios, escúcheme, innegociable. ¿Cómo es ese tiempo? Innegociable. Si usted dice que es a las 10, eso tiene que ser ¿qué? Innegociable. Si usted dice que es a las 6 de la mañana, eso tiene que ser ¿qué? Innegociable. Es un tiempo ¿qué? Innegociable. ¿Sí? Yo, en mi calidad de ministro del Evangelio y del Concilio de las Asambleas de Dios, siento una profunda preocupación por el cristianismo de hoy en día. Porque el cristianismo hoy en día es vacío. Vacío.
El cristianismo hoy en día no identifica si la música que está oyendo realmente adora o no a Dios. Simplemente porque suena bonito la cantamos. No importa si no tiene un fondo profundo. Óyeme, podemos correr detrás de un artista cristiano que cobra cualquier cantidad de dólares por venir a presentarse, porque no vienen por ofrenda voluntaria, sino vienen ya consignados los dólares previamente, ¿no? O sea, si no, no se presentan. Pero no corremos a un culto de oración. Los cultos de oración en las iglesias están vacíos, están desocupados. Hay excusa para no venir a orar. Porque si alguien dice, pastor, no puedo venir los miércoles, ni los viernes, ni los lunes a las 5, pero por favor, si hay alguien a las 7 de la noche, yo quiero estar ahí. Es diferente. Porque estás apartando un tiempo. Estás dedicando un tiempo. Y hoy en día, la gente no, estoy hablando de creyentes, ¿sí? Hoy en día, los creyentes no están pegados a la palabra del Señor. Y hablo de pastores que leen la Biblia por donde el dedo le señale todos los días. Tristemente es así. Escúcheme esto, yo un día alguien me enseñó en el ministerio esto y eso quedó grabado en mi mente. Ese hombre se llama Miguel Iván Benavides. Me dijo, Marcos, tú nunca podrás llevar a nadie a un lugar que tú primero no hayas ido. ¿Aló? ¿Qué pasa con los grupos vidas? Ustedes están están invitando a que la gente los siga donde ustedes no han ido. Porque usted tiene que ir primero para luego decirle a una persona, encontré un lugar chévere. Nos parecemos a los vendedores de viaje que venden paquetes al mundo que no han conocido. ¿Sí o no? Vendemos los paquetes, los agentes de viaje venden los paquetes a lugares exóticos que ellos nunca han estado. Así parece la iglesia cristiana. Así parece el liderazgo cristiano. No estamos discipulando. Estamos detrás de la persona para que el pastor vea que yo le llené esta silla que hoy está desocupada. No. Es ir primero para que luego otros me sigan. Es ir primero. Es ir primero. Si tú amas la oración y la palabra, todo el que te siga amará la oración y la palabra. ¿Aló? Si tú amas el congregarte, así sea el viernes, eso vendrán el viernes y el domingo. Revisa cómo tu gente solamente viene el domingo porque tú solo vienes el domingo. Y puedes tener todas las excusas, y créeme, te las voy a aceptar. Yo no sé si Jesús, yo sí te las acepto, pero yo no sé si el Señor te las va a aceptar. Pero nunca podrás tener algo sólido, gente sólida, gente discipulando, si tú primero no eres discípulo. Si tú primero no estás en la bendita y preciosa presencia del Señor. Yo veo el liderazgo de esta iglesia tratando de resucitar gente cristiana. Llenan los grupos vidas con resucitados y los resucitados vuelven y se le mueren. Cuando es más fácil embarazar para nuevos nacimientos. Pero eso, ¿sabe dónde se consigue? En las benditas rodillas. ¿Sabe dónde consigue usted almas nuevas? En las rodillas. ¿Sabe dónde consigue usted nuevos creyentes? En la rodilla. Porque Él no quiere ya habitar en un templo como este. Él quiere habitar en un mejor templo, que es tu vida, que es mi vida, mi corazón, tu corazón. Amén. Él quiere habitar allí. Pero a veces nosotros le estamos cerrando la puerta. O yo diría que la mayoría de las veces le estamos cerrando la puerta al Señor. Él está tocando. Oye, yo hoy entendí a las 2:30 de la mañana que Él me quería a solas. ¿Y sabe qué usó? Una nueva mascotica que tenemos en la casa.
Y esa mascotica que nunca ha llorado de noche en el cuarto, entonces comenzó a rayar el colchón y se me pasó el sueño. Fui y hice chichi, porque los pastores también hacemos chichi. Entonces fui y hice chichi y me fui a acostar, tenía sueño y puse la cabeza en la almohada y el sueño se fue. Enseguida que entendí que el Señor quería estar conmigo. ¿Y qué hizo el Señor? Me cambió el mensaje, me dio el mensaje que estoy predicando. Ese es Él. ¿Estás entendiendo? Otro comienza a darle vuelta al colchón, se envuelve en el colchón, se envuelve en la sábana, se envuelve en la almohada, porque no tiene el discernimiento de espíritu que Dios quiere hablar contigo, que Dios quiere meterte en su cuarto. Y Él quiere entrar a tu presencia, quiere entrar allí a tu presencia para hablarte cosas claras y para decirte cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando la oración es una carga para la iglesia, esa iglesia no está convertida. Es decir, cuando para un creyente la oración es una carga, no se ha convertido. Y usted le compra bombombum le voy a comprar 31, mayo trae 31, voy a comprar 31 bombombum de todos los colores para darle un bombombum todos los días. Me dice el tiempo con ser, ay, venga y pase por el bombombum, o ahí se lo lleva. No. ¿Por qué? ¿Por qué queremos recompensar a la gente? ¿A quién motivó Jesús? Jesús era el mayor desmotivador que yo he conocido en la historia de mi vida. Nunca le dijo, Pedrito, tranquilo, yo te entiendo, no te preocupes. Siempre los confrontó, siempre los exhortó. ¿Por qué? Porque las cosas con Dios o se hacen o no se hacen. No juegues a cristiano. El único que puede jugar a cristiano se llama Ronaldo, pero nadie más. Pero no juegues a cristiano. No juegues a querer decir que estás con Dios cuando tu corazón no se ha abierto para que Él entre. Porque tu corazón se tiene que abrir para que Él entre. Hay gente que dice, ay, ¿cuándo vas a comenzar a restaurar a fulano de tal o a fulano de tal? ¿Sabe qué? Es que si Él está en la presencia del Señor, todos los días se está restaurando. Todos los días se está restaurando. Porque ahora corremos a los ministerios. No vaya al ministerio tal, ahora hay ministerio que salvan no sé qué cosa. O sea, hey, primero conviértete. Métete en la sábana del Señor. Métete en el cuarto del Señor. ¿Y sabes qué? El Señor te pone la persona que te va a sacar del problema. Eso es todo. Por hoy le damos los preencuentros al que no se ha convertido. Ay, es que a ver si cuando termine la lección 10 por fin hace la decisión. Ay, 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 ay. Ponte el dedito así en la cabeza y dice, no seas tonto. Yo sé que esta iglesia tendrá multitudes, pero de discípulos. De discípulos. Por eso el crecimiento nuestro ha sido lento, pequeño. Yo no sé si los 10,000, los 20,000, los 100,000 yo los voy a ver o los va a ver mi siguiente generación. No me importa. Yo estoy haciendo el trabajo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Me hago entender? Porque hay gente que dice, ay, es que ustedes no crecen. ¿Y cuántos traes tú los domingos? Si siempre vienes solo o sola. No. Si tú creces, el templo crece. Si tú tienes tiempo con oración con el Señor, el templo va a crecer. Porque Jesús dijo, mi casa, o sea, tu vida y la mía, casa de oración debe ser. Y si no es casa de oración, ¿sabe qué es? Cueva de ladrones. ¿Aló? Cuando no haces el tiempo devocional, ¿en qué te conviertes? ¿En casa o en cueva? Es que es así. Ay, qué pastor tan duro. No, 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 no. Dura es la palabra, no yo. ¿Sí? Yo te la puedo decir disfrazado. Él no te llama ladrón, te llama pirata. Lo mismo. ¿Pero qué?
Él te está diciendo, mi casa, ¿casa de qué? Casa de oración. ¿Para quién? Para Dios. No la conviertas en qué? En una cueva de ladrones. Porque cuando tú no oras, ¿quién te ministra? ¿Quién te ministra cuando no oras? Dime, tú sí sabes quién te ministra cuando tú no oras. ¿Por qué no lo dices? Diga el diablo. Que el único que, o sea, si tú oras, ¿quién te ministra? Entonces, ¿quién no te puede ministrar cuando tú oras? ¿Quién no te puede ministrar cuando tú oras? Satanás no te puede ministrar, porque tú fuiste ministrado y cubierto por la presencia de Dios. Pero cuando tú no oras, ¿quién viene y te ministra? ¿Estamos entendiendo? Viene y te ministra Satanás, porque él es el ladrón y él necesita ¿qué? Una cueva. ¿Qué necesita Dios? Una casa. ¿Aló? Mira la diferencia que hace el Señor Jesucristo. Mi casa será llamada, pero si no es llamada casa de oración, ¿en qué se convierte? En cueva de ladrones. Eso no es. Entonces usted le da nivel 1, nivel 2, nivel 3 al que no tiene oración. ¿Qué tiene que hacer cada vez que usted va a dar una clase de la que sea? ¿Me prestas tu cuadernillo devocional? No, no. Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos, hoy no hay clase, hoy nos ponemos al día en todos los devocionales que usted nos ha hecho. ¿Aló? Es que yo tengo estudiantes en el seminario bíblico que no oran y ¿sabe qué? Yo les doy palo, porque me gusta darle palo. Los pastores me mandan a la gente o mandan a la gente a estudiar el seminario bíblico porque ellos no saben hacer su trabajo. ¿Por qué sacamos un cuadernillo devocional? Y muchos de ustedes no lo compran. ¿Y sabe por qué no lo compran? Perdónenme lo que voy a decir. Porque estamos convirtiendo, en vez de ser la casa de Dios, la tenemos como una cueva de ladrones. Porque tú necesitas de la poderosa palabra de Dios. ¿Y cuántos hermanos en la fe quisieran tener un pastor que se sentara una semana a escribir un devocional? ¿Cuántos? Cuando yo voy y comparto con otros hermanos de otras iglesias y dicen, ay, si mi pastor hiciera eso. O sea, ¿cuántos? Sin embargo, los de la casa los menospreciamos. Ay, es que no tengo. Ay, es que 6,000 pesos todos los meses, eso da 72,000 pesos al año, y si me congrego 10 años en la iglesia, son 720,000 pesos. Eso es mucha plata. Claro. ¿Quién te está poniendo esos pensamientos? Dime quién. ¿A qué vino el ladrón? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué quiere el ladrón? Mira, es que Satanás no te va a impedir congregarte. ¿Aló? Es más, él te levanta los domingos para que vengas. No te va a impedir. Pero ¿sabe qué sí te va a impedir? Que tú seas casa de oración. Eso es lo que él va a impedir. Todos tus problemas parten de la falta de comunión con Dios. Arregla tu comunión con Dios y tu vida queda ¿qué? Alineada. Punto. Porque a mí la palabra todos los días, ¿sabe qué me dice todos los días, Señor? No forniques, no adulteres. Entonces, yo llevo 21 años en el evangelio sin fornicar y sin adulterar, porque la palabra todos los días me lo dice. Ay, que cayó, que se metió a internet, que vio chicas que no tenía que ver. No tienes compromiso. O sea, o eres casa de oración o tu vida es cueva de ladrón. Así de sencillo. No le pongas otra cosa distinta. El que ora no peca, y el que peca no ora. Así de sencillo. Es que la gente cree que una cerveza al año no hace daño, o que una cerveza al mes, bueno, qué bueno es. Pero
¿cómo le permitimos a Él despacito y con sutileza entrar a nuestra vida? No siendo casa de oración. ¿Estamos allí? Ahora, mira que ahí en Segunda de Crónicas, en el 7:14, están 5 requisitos para que tú conviertas tu casa en casa de oración. Y cuando hablo de tu casa, no solamente estoy hablando de tu vida misma, sino que estoy hablando de tu hogar. Si tú tienes niños pequeños y te vas a dormir en las noches sin orar al Señor, ese niño cuando grande no va a orar, porque no tuvo un modelo para ver. No tuvo un modelo. Porque sus padres no oran, porque se sientan a la mesa y no oran ni siquiera los alimentos. Entonces nosotros necesitamos convertir nuestro hogar en casa de oración y eliminar la cueva de ladrones. Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestro hogar. Y entonces el segundo libro de Crónicas 7:14, él dice: si se humillara mi pueblo, y el primer requisito para que mi oración sea eficaz, se llama humillarme. ¿Humillarme de quién? Delante de Dios. Cuando yo hago el devocional, yo me estoy humillando. Y cuando no lo hago, soy altivo. ¿Aló? Primero, humillarte. ¿Qué es humillarte? Rendir. No, es que ellos hasta se ponen en posición de loto pensando que eso también alaba al Señor. Se ponen con las rodillas, compran el manto, el talí, se ponen la cojita atrás, parecen ya unos judíos. Cálmate. Eso se llama forma, no fondo. Eso se llama forma, no fondo. Dios te está diciendo, humíllate. Ríndete. No importa si estás acostado, no importa si estás de rodillas, no importa si estás sentado en la mesa del comedor o en la mecedora. Lo que Él quiere ver es tu corazón rendido, humillado. O sea, Él quiere ver que tú estás haciendo el devocional no porque tu líder te lo exige y te lo revisa, sino porque tú amas estar en su presencia. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Si usted no se humilla delante de Dios, no se humilla delante de nadie. Porque uno primero se humilla delante de Dios y luego se humilla delante de cualquier persona. Primero es humillarse. Primer requisito para que mi oración sea poderosa: humillarme en la preciosa presencia de Dios. Dice el apóstol Pedro allá en el capítulo 5, primer libro, primera carta, dice: humillaos ante la poderosa mano del Señor para que Él os exalte a su tiempo. ¿Quién te tiene que exaltar? Dios. Dios te tiene que exaltar, no tú. Tú no tienes por qué cazar ninguna pelea. Tu mujer te está empujando, habla. Cállate y humíllate. Tu marido te está empujando, te habla, y te la quiere volar. Humíllate, cállate, porque Dios te va a exaltar. Dios te va a exaltar. Que pastor, vamos por un ministerio de pareja, porque nada. Arregla primero tu cuento con Dios y después te mando al ministerio de pareja. Porque es que queremos hacerlo al revés. O sea, queremos hacer la forma sin haber tocado el fondo. Métete en el fondo. Ay, es que mis hijos no se convierten. ¿Y tú estás convertido de verdad? Porque tú tienes que estar convertido de verdad. ¿Sí? Y muchas veces, nuestros hijos solamente nos muestran un maquillaje porque les conviene. Así es. Pero tenemos que revisar el fondo, si hay conversión en nuestros hijos. Porque tú a tus hijos lo tienes que soltar. Ellos van a estar en la calle y cuando tu hijo pisa la puerta de la casa hacia la calle,
En lo único que tú puedes confiar es en los valores que le has entregado. Nada más. Porque de allí, o sea, yo no sé qué hacen mis hijos de la puerta de la casa hacia la calle. Ellos dentro de la casa creo que son unas mansas palomas. Pero es allá. Y eso allá es el resultado de que tu casa sea casa de oración. Es el resultado de eso. Por eso es humillarse. Humíllate delante de porque él le dice, ¿sabe cómo le dice el Señor a Salomón? Si se humillare mi pueblo. O sea, hey Salomón, sí, tú me estás pidiendo que yo le oiga, pero escucha, Salomón, tiene que ser un pueblo humillado. Segundo requisito, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. El segundo requisito es que tú tienes que llegar a orar porque reconoces la magnitud y la grandeza del nombre de Dios. Tú tienes que reconocer la magnitud y la grandeza del nombre de Dios. O sea, solo si me humillo. ¿Cuándo me humillo? ¿Por qué los católicos le besan el anillo al Papa? Porque reconocen la grandeza de ese varón. Y usted y yo jamás le besaríamos el anillo. Yo no sé cómo Benijín se lo besó. Pues yo no le besaría el anillo a él. Porque es que él no tiene la grandeza que tiene mi Dios. Él no es Dios. Él es un hombre como lo soy yo. Pero cuando nosotros nos humillamos es porque estamos reconociendo la grandeza. ¿Por qué cuando estamos en la mera olla sí oramos? ¿Por qué cuando estamos en la inmunda sí lo buscamos? Y si sabemos que Él puede dar una respuesta, ¿y por qué no lo hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? O sea, yo dije a principio de este año en la primera predicación, ¿por qué tener que seguir adorando a Dios en la miseria y en la pobreza? ¿Y por qué no adorarlo en la riqueza? Dígame, ¿por qué no adorarlo en la riqueza? O sea, yo sé que es bueno, si usted le presentan una historia de éxito que volvió multimillonario a uno, eso no lo mueve a usted. Pero ¿sabe qué lo mueve a usted? Que a usted le presenten los muertos de Mocoa, cómo están unos sobre otros. Sí, en el canal internacional de Caracol pasan un San Jude, que es un hospital que trabaja con cáncer de niños. Entonces muestran todas las miserias para poder sacar dinero. La pregunta es, ¿por qué? Porque sabe que al ser humano, en general, le gustan las historias de miserias y con eso sacan dinero. ¿Sí? Si a usted le presentan un negocio en donde le dicen que usted se va a matar 15 o 20 años y se va a volver rico con ese negocio, usted no lo cree. Porque usted está adaptado a historias de miseria. Entonces usted le dicen, no, pero usted le dice, no, es que mire, aquí está, mire, usted habla el chocito de perros caliente aquí y tal, y usted sudado y ya no puede ir a la iglesia porque el sábado quedó exhausto de tanto vender chuzos. Pero a usted le gusta eso. ¿Por qué le gusta eso? Porque su mente, el diablo la ha preparado para tenerlo atado a la miseria. Pero Dios nos ha dado la oración para sacarnos de ese estado. Dios nos ha dado los recursos. Por eso yo prefiero humillarme delante de Dios que delante del gerente del banco. Porque me humillo delante de Él y sé que viene la respuesta. Tercero, hacer de la oración tu disciplina continua. Dice en 2 de Crónicas 7:14, y oraren. O sea, tú tienes que hacer de la oración un hábito continuo en tu vida. Un hábito continuo. Hay gente, yo sé que hay cristianos que oran en el tiempo que le dan del almuerzo. Bueno, ese es tu hábito, no lo pierdas. Mantente en ese hábito. Mantente en ese hábito. Alguien aquí lo hacía a las 7 de la mañana mientras dejaba a su esposa en el trabajo, entonces él se iba y se quedaba en el carro y lo hacía ahí. Pero ese lugar era el lugar de oración y ahí llegaba la presencia del Señor. ¿Estamos entendiendo? O sea, ahí va llegando la presencia del Señor. Lo que tú quiero que entiendas es que Dios quiere verte en un hábito continuo. Comunión continua.
No en el problema. Mírate sin el problema. Si ahora tienes el problema, mírate cómo sería tu vida sin el problema. Pero mírate sin el problema y pegado a la presencia del Señor. Yo les invitaría a ustedes que por mí no oraran para que Dios me guarde de la tentación, sino que oraran para que Dios me incremente mi tiempo con Él. Porque entre más incremente mi tiempo con Él, menos opciones, oportunidades tengo de revolcarme con el mundo. Y eso es lo que uno tiene que pedir. Señor, dame la opción, dame la oportunidad de tener más tiempo contigo, de vivir más tiempo contigo. No sé, a los que amamos el devocional, si nos da rabia cuando se pasa esa hora rápido y ya nos toca hacer lo que nos toca hacer, ¿cierto? Y nos retiramos del empleo y también seguimos con el mismo problema, porque entonces nos hemos hecho otros compromisos. Ya no somos gerentes de banco, sino ahora somos chofer de la familia. Entonces, pero sí me hago entender, da eso porque uno quiere más. Sí. Por eso, ¿sabe? El salmo preferido que compuso el rey David es: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh alma mía, por Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice él. Salmo 42. El Dios vivo. Cuando tú estás en oración, ¿qué quieres? Más oración. ¿Quieres más estar? Entonces necesitas tener un tiempo. Cuarto requisito: debes hacer de la oración una búsqueda del rostro de Dios y no de su bolsillo. ¿Por qué vamos a pedirle? Ay, pastor, pero la viejita le tocó al juez y le tocó hasta que el juez le hizo justicia. Sí, está bien. Pero la viejita, tú no sabías que de pronto la viejita buscaba el rostro de Dios para que aquí se hiciera justicia en la tierra. Tus problemas no se van a solucionar en la tierra, se solucionan en el cielo. Mira, a mí me gusta cuando en Deuteronomio dice, y yo hablo dice, y Dios habla a los cielos y los cielos le habla ¿a quién? A la tierra. Mire el orden. ¿Quién le habla a los cielos? ¿Y quién le habla a la tierra? Los cielos. Dios le habla a los cielos porque los cielos conocen la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el cielo? Le habla a la tierra para obligarla a que haga la voluntad de Dios. O sea, cuando yo clamo a Dios, entonces yo voy a la persona correcta. ¿Y qué hace Dios? Le habla a los cielos. ¿Y qué hacen los cielos? Le habla a la tierra. Para que la tierra responda, dice el versículo bíblico. Y la tierra responderá. Está en Joel. La tierra tiene que responder porque Dios solamente necesita hablarle a los cielos y los cielos se verán obligados a hablarle a la tierra. Busca el rostro de Dios, busca su rostro. Él dice, y buscar es mi rostro, dice allí. Y número 5, vive una vida coherente con tu fe y tus valores. Vive una vida coherente con tu fe y tus valores. Él dice, y se convirtieren de sus malos caminos. En Jeremías 15:19 dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué poder tiene la oración? Me vuelve la boca de Dios. La oración me vuelve la boca de Dios. Entonces tú te rascas la cabeza, tomas un tinto, miras el celular. ¿Sabes qué? Apaga el celular. Si el celular es tentación para ti, apágalo. Pero entre otras, antes de apagarlo, pregúntate si tu corazón está encendido para Dios. Porque es que la oración no cambia a nadie. Lo que cambia es Dios. Y Dios cambia cuando nosotros tenemos un corazón contrito y humillado. Y termino con los 4 resultados de la oración. Primer resultado, seré escuchado por Dios. Dice el primer resultado, entonces yo oiré
desde los cielos. Seré escuchado por Dios. Esa es la respuesta del justo. ¿Sí? Segundo resultado, recibiré de la gracia salvadora de Dios. Dice, y perdonaré sus pecados. Segundo resultado, recibiré de la gracia salvadora de Dios. Tercer resultado, la restauración y la restitución estarán a mi favor. Seré restaurado y seré ¿qué? Restituido. Porque Dios restaura y luego restituye. Entonces, la restauración y la restitución estarán a mi favor. Porque Él dice, y sanaré tu tierra. ¿Qué quieres que Dios sane en tu vida? Pastor, es que estoy peleando con la pornografía. ¿Te falta oración? Pero antes de que te falte oración, ¿qué tienes que revisar? Y llámese cualquier pecado, pornografía, llámese pecado sexual, lo que tú lo quieres llamar, mentira, lo que tú lo quieras llamar. No le vamos a poner un nombre específico. En todo lo que estemos fallando, lo que nos falta es un tiempo de comunión permanente con el Señor. Porque Él dice, y sanaré tu tierra. Yo no creo que nosotros estemos en la presencia del Señor, nos quebrante el Espíritu Santo y luego salgamos a pecar. Yo no creo eso. Yo no creo eso. O sea, me es difícil. Yo no sé, pero yo cuando he tenido ganas de pecar, primero me pongo a orar. Y le pido a Dios que me ayude a pecar. Y como no me ayuda, no puedo pecar. Si alguien me dice, ay, pastor, ¿cómo sano un problema del XYZ? Póngase a orar. No, pero es que es más fuerte. Entonces haga más fuerte la oración. Cuando la carne domina, ¿qué es lo que está dominando en el ser humano? El alma. Pero cuando el espíritu domina, ¿qué es lo que está dominando? La palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios te da fuerza. Mire, yo me convertí a los 36 años. Tengo 21 años de convertido. Todavía me falta 15 años para igualar mi espíritu a la carne. O sea, todavía tengo que luchar 15 años más. O sea, que la pelea que tengo hoy, todos los días, me esperan 15 años más. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener 15 años más de intensidad en la búsqueda del rostro. Y el último beneficio está en el versículo 18 del mismo capítulo 14, del mismo capítulo 7. Dice, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Y el quinto resultado se llama autoridad. Segundo de Crónicas, el cuarto resultado se llama autoridad. Dios entrega autoridad. Y cuando Dios te entrega autoridad, dice Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Quieres algo mejor? ¿Quieres más banquete que ese? Pues, al que quiera más, que le piquen caña. ¿Quieres más? ¿Usted sabe lo que es tener dominio sobre el mundo de las tinieblas? ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que es parársele a un demonio y decir, te callas en el nombre de Jesús? Y el demonio callarse. Solo el que ha vivido esa experiencia sabe ese resultado. Que tú te le puedes parar con firmeza a la circunstancia y darle orden a la circunstancia. Cuando la economía en mi hogar está tambaleando, yo no le oro a Dios, yo me le paro al diablo y ¿sabe qué le digo? ¿Sabes qué? Me sueltas la bendición que Dios me mandó en el nombre de Jesús.
porque Él es el único que te la va a retener. Porque tienes que autoridad, tienes gobierno. ¿Estás entendiendo? Gobierno. Te paras con carácter. Así se para uno. Tentados todos los días, pero cuando está el carácter santo de Jesús, uno dice, agacho la cabeza, gloria a Dios, aleluya, Señor, ese demonito pónselo a otro demonito, porque tienes autoridad. Tienes autoridad. Y Dios quiere una iglesia con autoridad. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere una iglesia que se pare firme. ¿Sí? Una iglesia, fuchi, no te metas conmigo, demonio. No, que una iglesia firme. ¿Sabes? La mejor oración que tú puedes hacer es que tu nombre quede registrado en el libro del infierno. ¿Sí? Esa es la mejor oración que tú puedes hacer. Señor, que yo sé que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida, pero ahora quiero que quede registrado en el libro del infierno. Y que ahí en el libro del infierno diga Marcos Manrique Hernández, enemigo de este lugar. Si el diablo no te ve como su enemigo, tú eres su títere. Pero él te tiene que ver como su enemigo. Porque si él no te ve como su enemigo, tú eres el títere de él. O sea, él te puede manejar como quiera. Y él nos tiene que, él cuando, pásame, Lucifer, pásame el libro a ver quiénes son mis enemigos. Ahí tiene que aparecer tu nombre. Y si no aparece, cueva de ladrones. Bailas. Pero pastor, yo voy todos los domingos a la iglesia y me gustan sus mensajes, hasta los grabo en el celular. Hasta buenos son. Algunos no me gustan, como los que va a predicar en mayo, pero hasta buenos son. Pero él dice, cueva de ladrones. No te conozco, hacedor de maldad. Mírese la palma de sus manos. Míresela bien. Quítese un momentico el zapato y la media y mírese la planta de sus pies. Hágalo, sea obediente. Quítese los zapatos y las medias y mírese la planta de sus pies. No importa si tiene 6 dedos, no importa si tiene 7, no importa. Usted iba a ser Goliat, pero David lo derrotó. No importa, pero mírese la planta. Sea obediente. Quítese las medias y los zapatos y luego las medias y mírese la planta. Uno solo que haga, con uno solo es suficiente. Mírese la planta de su pie. ¿Sabe por qué este ejercicio? Porque él dijo 2 cosas. Deuteronomio 28:8 dice: sobre todo lo que impongas tus manos, Jehová lo bendecirá y te hará prosperar. Por eso quería que te miraras la palma de tu mano. Pero si tu vida cristiana es medio traqui-traqui, en la costa el traqui-traqui es una sábana así de pólvora que la arrancan los niños y la arrastran con el piso rústico, y él ya se desapareció el traqui-traqui. Así hay muchos cristianos traqui-traqui. Ya se acabó. Casa de oración, no cueva de ladrón. Porque cuando tú mires la planta de tus pies todos los días, la primera parte que te tienes que bañar, planta los pies, y las manos, la planta de las manos. Y bendícelo, porque estuviste en el altar de su presencia. Estamos allí.
entonces te darás cuenta que en todo lo que declare tu boca serás bendecido. Ese matrimonio se arregla, ese hijo se arregla, ese marido se arregla, esa mujer se arregla, ese hogar se arregla, esa economía se arregla, porque eres un profeta de Dios y Dios te bendecirá. Ponte en pie, iglesia.